Un médico reencarnó en un Omegaverse como un alfa, donde su antiguo cuerpo maltrataba y humillaba a su Omega. Ahora está dispuesto a cuidarlo y protegerlo para que nunca más vuelva a sufrir. Parte 1. Un día como cualquiera en un gran hospital despertó Jang Jun-soo y se dio cuenta de que no estaba en su mundo, pues al intentar comunicarse por teléfono, la enfermera le informó que la cantidad de números que estaba marcando era incorrecta. Jang Jun-soo es el mejor médico del área de oncología y ganador de una medalla de oro. Después de haber trabajado por 18 horas consecutivas sin descanso, se fue con San Pedro repentinamente y al despertar descubrió que aún estaba vivo, pero despertó en el cuerpo de un hombre alfa llamado Jang Jun-soo. Así es, tienen casi el mismo nombre y casi la misma apariencia, porque el doctor es Jang Jun-soo y el alfa cucaracha animal rastrero escoria de la vida y muchas cosas más es Jang Jun-soo, pero en un mundo completamente diferente. El propietario del cuerpo tras un accidente automovilístico fue declarado con muerte cerebral, así que para evitar que descubran que viene de otro mundo y no lo tachen de loco, finge tener amnesia. Su médico estaba impactado, pues los resultados de su tomografía cerebral demostraba que estaba muy sano, claro, con la excepción de la amnesia. Así fue dado de alta y antes de irse le entregaron información básica como su dirección. Al llegar a una lujosa residencia se da cuenta de que el antiguo propietario del cuerpo era alguien adinerado. Mientras ingresaba a la residencia le respondió el saludo a un guardia y lo dejó sorprendido, ya que por primera vez en 3 años el señor Jang le había respondido un saludo. Al llegar a la dirección escrita le recibió un lindo y pequeño joven muy parecido a un tal Shou An, que más adelante sabremos quién es. El pequeño joven muy asustado se arrodilla para ponerle las pantuflas, pero Jang desconcertado evita que haga algo tan innecesario. Mientras ingresaba a la casa le informa al joven que tiene amnesia, por eso quiere saber su nombre y qué clase de relación tienen, pues no cree que sea el ama de llaves y por lo pequeño que se ve espera que el antiguo propietario del cuerpo no haya contratado mano de obra infantil. Aquel joven se presenta como Bai Tang y también como su Omega. Procede a explicarle todo lo relacionado con hombres embarazados y algunos temas relacionados con el Omegaverse, por lo que Jang queda sorprendido al descubrir que los hombres en este mundo pueden procrear, aunque se tranquiliza al escuchar que el Omeguita es un adulto de 21 añitos. Por su aspecto tan decaído y demacrado, Jang le pregunta por su historial médico para ver si está enfermo, a lo que Bai Tang, muy alterado, niega estar enfermo, además de decirle que está muy limpio, lo cual fue muy raro que se refiera a sí mismo como alguien limpio en vez de negar estar enfermo. Con el olor del vapor de la cocina, Jang tiene la intención de ayudarlo, pero Bai Tang se niega para que él pueda descansar. El comportamiento muy educado y extraño del Omega le hace pensar al doctor que su matrimonio carece de emociones, por lo que se tranquiliza pues no tendrá que fingir estar enamorado. Al llegar a su recámara veía todos los trofeos y premios del antiguo propietario, además de armarios llenos de ropa elegante, pero lo que le causó gran intriga fue encontrar un armario lleno de objetos sagrados y muchas cosas más. Llega Bai Tang para decirle que la cena estaba lista y al ver que Jang estaba revisando el armario con esos objetos dañinos, se muestra preocupado por lo que pueda pasar. La cena estaba llena de frituras y grasas nada saludables, lo cual incomodaba a Jang, y viendo que su pareja prepara una mesita apartada en el suelo para que pueda comer, no podía creer que la relación entre ambos sea tan complicada. Además de negarse a comer juntos, el Omega se niega a comer carne u otras cosas que no sean verduras hervidas. Probablemente sea vegetariano, así que Jang no le hará más preguntas. La comida tenía demasiada sal, podía causar un enema e hipertensión y entre otros daños vistos por el doctorcito. Pero como Bai Tang trabajó duro preparando la comida, no debía ser demasiado exigente y tenía que comérselo todo. Al terminar la cena, él lavaría los platos porque Bai Tang ya había preparado la cena. Ya sabes, roles compartidos en una relación estable, pero lamentablemente no lo son. Bai no quiere molestarlo con los platos sucios y rechaza su ayuda, pues tenía lista la bañera llena de agua para que el señor pueda tomar una ducha. Podía ver que el físico del propietario tenía muy buenas proporciones, a diferencia de Bai Tang, que se veía como un niño pequeño con sus piernitas tan delgadas. Además, viendo que el joven era muy cauteloso con él, asumía que su relación con el propietario original era muy complicada. Cuando terminó de ducharse, se dirigió a su recámara y vio cómo el Omega preparaba una simple y pequeña cama para que pueda dormir en el suelo. Aunque no tengan una buena relación, Jang no dejaría que su pareja duerma en el suelo, pues Bai ya se veía mal y en cualquier momento podría enfermarse. Lo tomó del brazo para levantarlo. Él dormiría esta noche en el sofá para que Bai pueda dormir en la cama, aunque este se niegue rotundamente a dormir sobre una cama. Jang dice no estar acostumbrado a dormir con personas, así que espera que Bai Tang sea bueno y duerme en la cama. Por suerte el sofá era grande, y bien amanezca, Jang preparará la habitación de huéspedes para que ahí pueda dormir tranquilo. Se quedó dormido hasta que sintió unas pequeñas manos tocando sus pantorrillas. Era Bai Tang, había llegado para que pasen la noche juntos. Jang abrió los ojos y se despertó muy sorprendido de verlo. La aparta de él e inmediatamente toma distancia. Viendo que Bai aún insistía para que estén juntos, recordaba que ahora él era su Omega, y era normal que pasen tiempo juntos. Así que para evitarlo fingió tranquilamente disculparse diciendo que recién había salido del hospital y no tenía ganas de nada, de modo que podía regresar a dormir en
la recámara. Solo entonces, Baek-tan agradeció y escapó hacia su recámara sin mirar atrás. Al día siguiente, con el sonido de los pájaros cantando, Jang se levantó con unas ojeras tremendas, ya que no había podido dormir por el repentino ataque de Baek-tan hacia él. Después de un buen estirón mañanero, fue por un vaso de agua directo a la cocina. El sonido de unos pasos revelaba que Baek había despertado. Estaba somnoliento, se veía más tranquilo y su belleza simplemente era única. Pero al ver a Jang, se aterró de verlo tan temprano y en la cocina. No podía creer que se esté mojando las manos para cocinar. Lo apartó de las hornillas para que no haga nada. Él tenía que descansar en la sala, así que para no causarle molestia se retiró, pero antes de irse, Jang le recomienda que agregue menos sal a la comida. Aún así, a pesar de la recomendación, la comida aún estaba muy salada. Confundido, Baek no entendía por qué no le gustaba si antes solía gustarle las comidas saladas e incluso ahora le aconsejaba comer más ligero, diciendo que la sal no era bueno para la salud. Más tarde, Jang preparaba la habitación de invitados para que ahí pueda dormir. Baek intentó hacer todo el trabajo de limpieza por él, pero él se negaba porque hacía demasiado polvo. Él limpiaría la recámara para que Baek pueda descansar. Por su parte, Omega dudaba del comportamiento del alfa. Se preguntaba si todo eso era una prueba y qué pasaría con él si se equivoca. En la cocina estaba concentrado lavando los platos hasta que Jang lo toca preguntando dónde se encontraban las sábanas limpias. Del susto caen los platos y el pobre Omega cae sobre los vidrios rotos. Cuando Jang trató de ayudarlo, Baek lo apartó muy asustado cubriendo su cuerpecito. Le suplicaba que no lo golpeara por el error que había cometido, porque Baek pensaría que iba a ser golpeado. ¿Por qué no usaba la mesa o por qué se negaba a comer carne? Porque todo el tiempo estaba alerta y muy asustado. ¿Cuál era la razón detrás de toda su obediencia si ambos tenían una mala relación? Finalmente, Jang se daba cuenta. Todo se debía a que el propietario original del cuerpo estuvo lastimando y haciéndole mucho daño a su pareja. Él no podía creer la clase de escoria que era ese tipo. Nunca imaginó que renacería en el cuerpo de un ser tan despreciable. Trató de calmar a Baek negando que lo golpearía. Solo quería ayudarlo para que no se lastime con los cristales rotos. Mientras salían de la cocina, Jang sabía que él no era el bastardo que le hizo tanto daño y nunca lo volvería a lastimar. Ahora lo ayudará curando sus heridas y si siente mucho dolor le recomienda llorar tranquilamente. Por suerte la herida no era tan profunda, pero le causaba tanto dolor a Baek que empezó a emitir feromonas. Al sentir el dulce olor, el alfa estaba a punto de perder el control. Recordaba el folleto que le entregaron sobre la atracción de feromonas y no pensó que eran tan fuertes. Aún así tenía que aguantar para poder curar las heridas de Baek-tan y apenas terminó el tratamiento tenía que llevarlo a su habitación para que pueda descansar. Además tenía que alejarse de sus feromonas para que no ocurra nada indeseado. Jang se tomó una ducha bien fría para calmar su instinto de alfa y no verse influenciado por las feromonas del Omega. Por otro lado, el pequeño Baek dudaba del comportamiento del alfa si antes no era así, y al verlo llegar a la recámara estaba seguro que ahora sí lo lastimarían. Se disculpaba con él por haber liberado feromonas, mientras Jang se sentaba a su lado. Había venido a preguntarle si se habían casado por voluntad propia, pero al ver que Baek-tan lo afirmaba con mucho miedo, Jang se disculpaba con él, mencionando que había perdido la memoria y como no recordaba si antes lo había lastimado, le aseguraba que a partir de ahora sería una mejor persona. Pero si aún así le incomodaba, podían divorciarse. Eso sí, se aseguraría de compensarlo con dinero, propiedades u otras cosas. Como Baek-tan lo odiaba, Jang pensaba que eso era lo que él deseaba, pero no fue así. El pequeño Omega, muy asustado, se arrodilla en el suelo ante él, suplicando que no se divorcien. Si era por el error que había cometido, haría todo lo posible para poder cambiar. Por su reacción tan desesperada, para calmarlo, Jang lo levanta diciendo que no se divorciarían. Volvió a curar la herida de su mano que se había abierto, y ahora que había decidido quedarse en ese mundo, reuniría todos los fragmentos dañados del pobre Omega, y no dejaría que vuelva a lastimarse. Aunque ahora la actitud del alfa sea diferente, Baek-tan no se dejaría engañar por él, pues recordaba claramente cómo lo volvió por, según él, estar harto de ver caras falsas en su trabajo y terminaba desquitándose con el pobre Baek-tan. Aunque esperaba que alguien lo ayude y trató de escapar de los golpes, el alfa lo amenazaba con divorciarse si llegaba a escapar, y como Baek se negaba al divorcio, si quería el perdón del alfa para que no se separen, este obligaba al Omega a que ruegue ser golpeado por él, y por eso sabía que Jang Jun-soo no había perdido la memoria, ya que aún le seguía amenazando con lo del divorcio y solo fingía tener amnesia para burlarse de él. No se dejaría engañar aunque finja ser amable, le sirva la comida o no le deje comer en la mesa pequeña, usando la excusa de que sus heridas podrían empeorar. Jang Jun-soo había preparado comida nutritiva con mucha carne para que Baek pueda comer por lo delgado que estaba. Aún así, el Omega seguía diciendo que no podía comer carne. Jang sospechaba de que no es que no pueda comer carne, sino que el cucarachón de Jang Jun-soo no le dejaba comerlo. Para no seguir abrumando al Omega, le dejó servirse lo que quiera comer y solo se atrevió a comer verduras. Más tarde, Jang no quería que Baek-tan se bañe esa noche para que su herida no se exponga al agua. Sin embargo, Baek insistía en lavarse porque sabía que si no estaba limpio sería golpeado. Y aunque Jang intentó ayudarlo, él se negó rotundamente, pues recordaba vívidamente cómo muchas veces intentó lastimarlo en la bañera. Por su parte, Jang le dio su espacio para que se sienta seguro, a lo que Baek se preguntaba si ese día había sido tan fácil hablar con él. En la recámara principal, Jang Jun-soo no permitiría que Baek-tan vea los objetos
tóxicos, así que tenía que deshacerse de ellos. Algunos de los objetos aún tenían líquido rojo, muestras de haber lastimado al pequeño Omega. Él no entendía por qué Baitan no se había separado de ese animal rastrero, así que hizo una pregunta anónima de por qué un Omega no estaba dispuesto a divorciarse. Uno respondió que los Omegas no pueden vivir sin un alfa. Otro, que un Omega divorciado se vuelve basura porque ningún alfa querría un Omega marcado por otro alfa. Como la tasa de natalidad ha sido muy baja durante años, toman a los Omegas marcados que han sido abandonados o se han divorciado de sus alfas y son enviados contra su voluntad a un centro de fertilidad centralizado. Los centros de fertilidad son establecidos por los gobiernos locales para obligar a los Omegas a procrear más criaturas. Yang recién entendía que Baitan se negaba a divorciarse a pesar de que su pareja lo maltrataba, porque la sociedad en la que estaban era una completa mierda. Ahora estaba listo para deshacerse de todos los objetos que tanto daño le causaron, pero cuando Baitan vio que había sacado los objetos, se tiró al suelo del susto pensando que volvería a ser lastimado. Llorando se disculpaba y le rogaba que no lo golpee. Todo el daño recibido había causado que Baitan sufra de estrés postraumático severo, y cuando vio los objetos que tanto daño le causaron, automáticamente en su mente aparecieron todos los recuerdos del maltrato. Mientras recibió un abrazo, Baitan le decía que no quería ser desechado como basura. Yang lo cargó hasta la cama, diciendo que todo estaría bien, no se desharía de él y todos los objetos que le causaron tanto daño los tiraría a la basura. Pero al ver las esposas con diamantes incrustados tirados en el suelo, Baitan le decía que no podía deshacerse de ellas. Recordaba cómo Yang Junsu había comprado ese diamante por 10.000 yuanes, o sea, más de $14.000. Lo había comprado en una subasta y él mismo le había diseñado esas esposas, advirtiéndole que si en algún momento lo llegaba a ensuciar, lo mandaría con San Pedro. Por esa razón se aferraba a ese objeto. El estrés postraumático del Omega era demasiado grave. Yang necesitaba ganar su confianza para llevarlo a psicoterapia, y con el fin de calmarlo le juraba que nadie lo volvería a golpear, mientras le pedía a las esposas para deshacerse de ellas. Al mismo tiempo, Baitan sabía que el alfa solo buscaba una excusa para golpearlo, aunque dudaba ya que nunca necesitó una excusa para poder lastimarlo. Se preguntaba si realmente había perdido la memoria. Entregó las esposas y para que no permanezca en un espacio donde fue lastimado y sus problemas psicológicos no empeoren, Yang tenía que brindarle un espacio seguro. Lo llevó en sus brazos a una nueva habitación para que pueda descansar tranquilamente, pero antes le cambió los vendajes de las heridas. Baitan veía cómo sus manos estaban manchadas con líquido rojo, sabiendo que antes odiaba ensuciarse. En un nuevo día, Yang Junshu se despertaba tranquilamente después de haber dormido en la recámara y no en el sillón. Apenas que vio al hermosísimo Omega lo saludó, pero este se erizó como un gatito asustado, y cuando estaba a punto de caerse, Yang lo sostuvo en sus brazos. Como aún tenía dificultad para caminar, lo cargó entre sus brazos diciendo que no debía preocuparse por los quehaceres de la casa. Él se encargaría de todo, y su prioridad ahora solo sería descansar. Viendo el comportamiento diferente del alfa, Baitan se preguntaba si la amnesia realmente podía cambiar a una persona. El alfa prepararía el desayuno para que la herida de Bai no se lastime al tocar el agua, pero como todo eso eran sus deberes, el Omeguita sabía que cuando el alfa recupere su memoria, usaría la excusa de no haber hecho los quehaceres del lugar para golpear. Así que no debía bajar la guardia, por lo que se pone a aspirar el piso. Y al escuchar de Yang que traería a la tía de la limpieza para que se encargue de todas las tareas domésticas de la casa, Baitan se asustó. ¿Cómo el alfa podría mantenerlo a cambio de nada? Entendía que era tan inútil que lo obligaría a hacer cosas desagradables, de tal forma que le pedía que no traiga a la tía de la limpieza. Aseguraba que él mismo podía encargarse de todas las tareas domésticas. Yang le frotó su cabecita por sus pensamientos negativos. Él solo quiere que Baitan descanse, pues las tareas domésticas no eran su obligación. Lo toma entre sus brazos y lo lleva cargando hasta el patio para que no se quede todo el tiempo en su habitación. Ahí descansaría tranquilamente. Lo cubre para que no se resfríe y le deja una merienda para que coma hasta que salga la comida. Aunque al ver los huevos en la mesita, Baitan dijo no poder comerlos. Ahí Yang le pregunta cuál era la razón de por qué no le dejaba comer carne antes. Baitan le cuenta que anteriormente él le dijo que comer carne haría que sus fluidos corporales tengan mal sabor. Otra vez Yang no podía creer lo despreciable que fue el cucaracho al arriesgar la salud del pequeño Bai ante sus deseos egoístas. A partir de ahora le permitía comer carne. A pesar de sus palabras, Baitan asumía que todo lo que decía eran mentiras y creerle solo haría que su vida sea más complicada. Por ello se negaba a comerla. Viendo un pajarito que había perdido la vida, se pone a llorar muy exaltado, y al escuchar que Yang los recogería más tarde se negó rotundamente. Se disculpaba y se culpaba por los errores que había cometido. No quería que lastimen y que desviva a los pobres pajaritos. Cayó al suelo del shock recordando cómo en el pasado alimentó a los pajaritos para que estén sanos, y cuando el cucaracho lo descubrió, el muy desgraciado lastimó a los animalitos por más que el Omega haya rogado por su perdón. El cucaracho estaba indignado de que lo haya alimentado con la comida que él había comprado, y a pesar que el Omega terminó lastimado, no pudo evitar que el gusano rastrero desviva a los pajaritos. Debido a eso, el pequeño se echaba la culpa de haberlos lastimado. Pese a que Yang trató de calmarlo, Bai veía en el alfa que tenía frente a él al cucaracho que tanto lo lastimó. Lo tomó bruscamente de la camisa y le reclamaba si había sido declarado con muerte cerebral, por qué había despertado, porque los dioses favorecían a una persona tan cruel. Yang aceptaba todos sus reproches mientras admitía que no merecía estar vivo, aunque él no era el cucaracho que tanto lo lastimó. Pero al recordar que cuando pierda a su alfa sería enviado al centro de fertilidad, Bai empezó a tener un ataque de pánico, y por más que Yang trató de calmarlo, el pequeño Omega veía irse de este mundo como la única forma de acabar con todo su sufrimiento.
Afortunadamente llegaron a tiempo al hospital, ya que el estado de Baitan era muy grave, y si hubieran tardado más tiempo, su situación hubiera empeorado. Por el momento aún estaba inconsciente y despertaría en cuanto los efectos del sedante desaparezcan. Yang sabía que el estado mental de Baitan era inestable, y se arrepentía por no haber revisado el jardín anteriormente, pues de haber encontrado al pajarito desvivido, Baitan no se encontraría en una situación tan complicada. Deseaba tanto haber sacado su segunda titulación en psicología, ya que a pesar de ser médico, no ha podido salvar a la gente que quiere salvar. El joven Shou-an era su paciente y perdió la vida bajo su cuidado, así que en esta nueva vida no volvería a repetir el mismo final de Shou-an en Baitan. Fue al departamento de psicología y lo primero que le explicó al jefe médico llamado Kim Shou-nan es que él no era su paciente, sino que había llegado para consultar sobre su omega. Bueno, era algo que esperaba el doctor, aunque se sorprendió de verlo ahí, ya que después de todo en ese mundo los alfas son los orgullosos hijos del cielo, y sería raro que tengan problemas psicológicos, y aún más raros son aquellos alfas que llegan para consultar sobre sus omegas. Por ello lo escuchará atentamente. Para que Baitan pueda conseguir un buen tratamiento, Yang tenía que asumir toda la culpa de los repugnantes actos del cucaracho Junsu, y así le contó todo lo que le había hecho al pobre omega. El Dr. Kim pensó que Yang era un esposo increíble, así como él, pues no esperaba que fuera un completo desgraciado, de tal forma que le pone trabas para probar si realmente quiere curar a su omega, diciendo que el tratamiento requiere de mucho dinero y mucho esfuerzo para la recuperación de su pareja, y si no es consciente y deja el tratamiento a medias, solo dañaría a su omega. Haría todo lo necesario para su recuperación, y cuando el doctorcito empezó a emitir feromonas de opresión para intimidar a Yang, veía que esta era tolerante. Un poco de cultura general en los Omegaverse es que cuando un alfa emite feromonas desafiantes o de opresión a otros alfas, por naturaleza los otros alfas reaccionan de mala manera o también lo toman como alguna forma de ofensa. En esta situación, Yang pasó la prueba y no vio las feromonas como una forma de ofensa, pues como sabemos él es un pan dulce, además que no es de ese mundo, y tampoco está enterado de muchas cosas. Además es un buen hombre. Como el origen de todos los miedos de Baitan era su pareja, Yang debía mantener su distancia de él durante el proceso de recuperación, y eso no significaba que lo deje abandonado, pues para que su omega se sienta seguro durante su recuperación, tenía que brindarle feromonas tranquilizantes. Por lo que el Dr. Quinn se sorprende al escuchar de Yang que no sabe cuál es la manera para proporcionar suficientes feromonas. Pero como esa pregunta no era adecuada para el departamento de psicología, le recomienda preguntar en el departamento de reproducción. Como ambos son alfas, es complicado entender los sentimientos del omega, de modo que escuchará la opinión de la pareja del doctor, un omega profesor de psicología. Y al comunicarse con su dulce y tierno terroncito de azúcar, este le grita al doctor preguntándole cuántas veces piensa llamarlo al día, si le había escrito que esa noche regresaría a casa. El doctor trata de calmar a su omega para que no le haga quedar mal frente a su paciente, explicando que ahora solo le estaba llamando por negocios. Le pasó el móvil a Yang y este le explicó toda la situación. El profesor Omega veía su historia como una telenovela, pues si un abusivo que maltrató por mucho tiempo a su pareja un día viene y dice haber perdido la memoria para que le perdone, su pareja pensaría que todo es mentira, pues a los ojos de Baitan el que Yang diga haber perdido la memoria solo sonaba como excusas para seguir dañándolo. Junshu quería contratar a la pareja del Dr. Kim para que le dé psicoterapia a su omega, sin importar qué tan elevados sean sus servicios. Mientras pueda curar a Bai, el dinero no sería ningún problema. Al terminar su reunión, el Dr. Kim se quedó pensando si realmente la pérdida de memoria podía cambiar a las personas. En la habitación donde Baitan reposaba, Junshu había investigado sobre liberar feromonas, y aunque lo veía inapropiado, era necesario para calmar el dolor de su omega. Lo llama inapropiado porque en algunos casos la liberación de feromonas implica hacerle una marca temporal en sus glándulas que están en la nuca. También bellitos, y lo principal para que liberen feromonas es que tengan delicioso. En el momento que Baitan reaccionó a sus feromonas, Junshu sentía un vínculo, como algo que lo ataba a no querer separarse del omega. Como había terminado el tratamiento de feromonas tranquilizantes, Junshu tenía que desaparecer para no asustar a la omeguita cuando despierta. Le dejó su casaca para que sepa que estuvo junto a él, y cuando Baitan abrió los ojos se sintió reconfortante, hasta que le aparecieron náuseas psicológicas por las feromonas de Yang, y pensando que el alfa se ofendería por sentir asco de sus feromonas, cubrió su cuerpito y empezó a pedir perdón, hasta darse cuenta que no había nadie en su habitación. Una enfermera había llegado con unas mantas que su esposo le había enviado al paciente Baitan, además de unas cómodas y calientitas pantuflas para que no se resfríe al caminar. La enfermera estaba maravillada, era la primera vez que veía a un alfa ser tan atento con su pareja. Por supuesto, Baitan ya lo quería loco por todo lo que le había comprado, e incluso le había traído comida que él mismo le había preparado. Y como Yang le había dejado un mensaje a través de la enfermera, el omeguita pensó que eran amenazas, y al escucharlo era todo lo contrario. Él esperaba que Baitan se recupere y no tenga miedo, ya que pronto regresarán a casa. El pequeño dudaba si la comida tendría alguna clase de veneno, pero como tenía tanta hambre prefería irse con San Pedro en vez que por tener hambre. Por otro lado, el Dr. Quinn hablaba con su pareja sobre si una persona podía cambiar radicalmente por tener amnesia. Nota que en la novela el Dr. Quinn conoció al cucaracho en un evento donde se mostraba muy agradable, hasta que lo escuchó haciendo atrocidades, para después volver a su papel amigable como si no hubiera pasado nada. Pues aunque la naturaleza de una persona sea difícil de cambiar, era aún más difícil de creer que el paciente Yang haya tratado de engañar a un psiquiatra como él, con toda su historia de querer cambiar y ayudar a su omega. Aún así, su pareja sabía que cuando una persona aparenta ser perfecta, hay más señales de que oculta algo. Toda esa situación
situación le parecía interesante al Dr. Quinn, ya que después del accidente donde fue declarado con muerte cerebral, se recuperó repentinamente después de un tiempo y su diagnóstico anterior solo fue tachado como incorrecto. En algún lugar de la ciudad, Jun-Soo no entendía ni pío sobre todos los documentos de la empresa del cucaracho. En cambio, su secretario estaba feliz de que haya regresado y esperaba con ansias su aguinaldo por haber trabajado duro mientras él estuvo descansando. Si no me equivoco, la empresa iba de diseño o algo por ahí, pero como Jun-Soo dice tener amnesia, a partir de ahora rechazará todos los proyectos, mientras los demás empleados siguen cumpliendo sus labores. De ahora en adelante, contratarán a nuevos diseñadores con estilos originales para garantizar que la empresa no se vaya a la quiebra, y Jun-Soo solo se encargaría de manejarla, ya que ahora está estudiando sobre medicina para tomar el examen de posgrado y no quiere que nadie lo interrumpa. El Dr. Quinn lo llama para informarle que su pareja había aceptado ser el psiquiatra de Baek-tan, así que tenían que reunirse ahora. Más tardecito se reunieron. El doctorcito presentaba a su pareja llamada Shou Tao-yu, y cuando Jun-Soo le extendió la mano, el Omega fue indiferente ante su saludo, pues a palabras del Dr. Quinn, su pareja era un Omega activista y lo que más odiaba era a los alfas como él. Era entendible. El profesor Shou ya estaba analizando el comportamiento del alfa. Aunque Jun-Soo se mostró agradecido que el profesor haya aceptado ayudarle con el tratamiento de Baek-tan, el profesor lo tachaba de hipócrita ya que solo estaba ayudando a su Omega. El Dr. Quinn es el más orgulloso de todo lo que diga su pareja. Ante el problemita de amnesia que dice tener Jun-Soo, Shou solo puede decirle que aquellos que cometen el mal reciben su castigo. Para este punto, Jun-Soo se ha dado cuenta que el profesor está tratando de sacar su verdadera personalidad, pero como la otra personalidad ya se fue de este mundo, solo le dice que su única intención es curar a su Omega. Como Jun-Soo no apartaba la mirada y parecía decir la verdad, el profesor le brinda el horario de tratamiento que serán todos los días a las 3 de la tarde. El profesor se presenta ante Baek-tan como su nuevo doctor. Como ambos eran omegas, no debía ser cauteloso y solo debía tratarlo como a un amigo. Le entregó un jugo de frutas, creo yo, con calmantes para que durante el tratamiento su estado mental se mantenga estable. Y así comenzaron el tratamiento con hipnosis. Baek-tan nos cuenta que el día que se diferenció como omega, sus padres lo abandonaron. Estuvo viviendo con su abuelita mientras ella reunía dinero para que Bae estudie en Fei-Kin Omega College. El doctor Shou y Bae eran exalumnos de la misma escuela. Fei-Kin es una escuela donde educan a omegas empoderados para que no se inclinen ante nada ni nadie. Lamentablemente, Bae no pudo terminar sus estudios porque su abuelita se fue con San Pedro y no tenía dinero. Además, nunca quiso dejar la escuela, pero cegado por el amor y las palabras que Jang Jun-Soo usó para manipularlo, diciendo que un Omega debe quedarse en casa para cuidar a su esposo e hijos, muy tarde se dio cuenta de que todo era mentira y solo le estaba cortando sus alas. Al despertar de la hipnosis, Baek-tan se sentía cansado y el tratamiento ya había terminado. Se mostraba claramente que los problemas psicológicos estaban destruyendo su espíritu. Por ende, el doctor tenía que desarrollar rápido un tratamiento especial. Jun-Soo se encontraba en la sala de espera. Quería saber si Baek-tan se encontraba bien. Esa pregunta ofendía al doctor, viniendo del causante de todos sus daños, y por más que pida disculpas, la clave para que Baek-tan se recupere solo dependía de su alfa. Como al pequeño Omega le gustaban los animalitos, el doctor le recomienda una mascota para que lo ayude a mejorar. Jun-Soo agradecía todos los consejos del doctor y se despedía porque tenía que preparar la cena para su pareja. El cómo Baek-tan describe a su agresor era muy diferente al hombre que veía frente a él. El doctor Shou constantemente le enviaba mensajes e imágenes de su gatito. Con el sonido de la puerta, Bae se apresuró a esconder el móvil debajo de la almohada, y muy temeroso e inquieto fue a recibir a Jang con los pies descalzos. Debido a que el suelo era demasiado frío, el alfa lo carga entre sus brazos, lo sienta en la camilla y le pone las pantuflas para ayudarlo en su recuperación. El Dr. Shou le había escrito y Baek-tan empezó a disculparse porque tenía un teléfono y estaba nervioso por lo que le pueda pasar. Muy calmado, Jun-Soo le dice haberle entregado el teléfono al doctor para que se lo entregue a él. Después de mucho tiempo, el Omega tenía permitido comunicarse con el mundo exterior. Antes que nada, Jun-Soo tenía un regalo para Bae, y al verlo el pequeño Omega quedó sorprendido. Jang Jun-Soo había vendido el zafiro de las esposas y había donado a nombre de Baek-tan los 170,000 yuanes a la escuela Fei-Kin. Llorando, Baek-tan no podía creer que realmente Jang Jun-Soo tenía amnesia. Ahora que no recordaba nada del pasado, se sentía muy enojado y arrepentido. El tono de voz y sus palabras le hacían pensar a Baek-tan que Jang se veía como una persona diferente. Unos días más tarde le hicieron unos exámenes y demostraban que había sido marcado de por vida cuando sus glándulas ni siquiera se habían desarrollado. Y eso era extremadamente doloroso. Baek-tan recordaba el doloroso día que fue marcado a la fuerza por Jang Jun-Soo, para que así lo tenga encadenado a su lado para siempre. La razón del crecimiento normal de sus glándulas podían ser por daños violentos o la realización de una marca incorrecta, pero para encontrar la causa y un tratamiento adecuado necesitaban un examen especializado en glándulas. Lamentablemente, para los exámenes tenían que esperar unos cuantos días. Apenas pudo, fue disculparse con Baek-tan para calmar su miedo y jurarle que sería responsable de él. Debido a que Shou-an padeció por cáncer de huesos, Jun-Soo hizo una cita especial para un chequeo óseo. El Omega tenía muchos huesos rotos que habían vuelto a crecer y otras fracturas óseas. Por su comportamiento gentil, el doctor dudaba si realmente Jang fue
quien lastimó a su pareja. Lo bueno era que Baitan no tenía lesiones ni síntomas cancerosas. Sin embargo, su muñeca tenía una lesión muy grave y probablemente necesita una intervención médica. A Jun-soo le enojaba tanto que el desgraciado del cucaracho se haya ido con San Pedro tan rápido sin pagar por todos sus pecados, que hasta su expresión asustaba al pobre Baitan. Se calmó apenas lo vio para no asustarlo. Ahora que el médico le había dado de alta, Jun-soo lo llevaría a un lugar maravilloso. De camino a casa, Bai le preguntaba si había recuperado la memoria, ya que estaban yendo por un camino que no era para la casa, por lo que el pobre se atormentaba si ahora realmente planeaba abandonarlo. Jun-soo quería darle una sorpresa de que había vendido la antigua casa y había comprado otra. Ahora, con la mudanza a su nuevo hogar, ambos comenzarán una nueva vida, así que no tiene por qué estar pensando que será abandonado. Todo un caballero, Jun-soo ayuda a la Omeguita a descender del auto para que vea lo hermoso que era su nuevo y enorme hogar. Le preguntaba si no le tenía miedo a los perros porque le tenía otra sorpresa, un lindo y pequeño cachorro. Y aunque Baitan sabía que Jang odiaba a los animales, escuchaba de sus labios que a partir de ahora juntos criarían al cachorro y al nuevo integrante de la familia. El Omega estaba maravillado y sabía que Jang no podía lastimar a su propia mascota. Como el cachorro era más pegado a Baitan, él tenía que elegir su nombre. Y aunque él se negó para que Jun-soo escoja el nombre, a petición del alfa y a petición del perrito, Baitan lo nombró Hei-tan. Ambos nombres tienen gran similitud porque Baitan es azúcar blanca y Hei-tan es azúcar moreno. El Omega estaba rebosando de alegría por el nombre del pequeño Hei-tan, que ahora pasaría a ser su gran y majestuoso protector. Ingresando a su nuevo hogar, son recibidos por la tía de la limpieza, una ceñito muy pero muy parecida a la abuelita de Bai. Ella se encargaría de las tareas del hogar y estaría disponible en cualquier momento. A Bai le entraba la duda de que si no hace nada en la casa será un inútil, pero para que no siga divagando en sus pensamientos, Jun-soo le dice que esta noche probará la comida deliciosa de la tía Chen. Con el llamado de Hei-tan, se apresuran a subir por las escaleras para llegar a la nueva habitación de Bai. A partir de ahora, Hei dormiría con él para que no tenga miedo por las noches. La habitación de su ventana conectaba con un hermoso jardín, donde podrá divertirse todo lo que quieran y agregarle todas las flores que le gusten. E incluso podría poner un gran columpio para que juegue con Hei-tan. Y Jun-soo estaría encantado de acompañarlo en todo ese proceso. Todo parecía un hermoso sueño para Bai y se preguntaba si podría volver a confiar en él. Jun-soo contestó su teléfono. Al parecer era un conocido o amigo del dueño original. Le estaban invitando esa noche para que celebren que había salido del hospital. A Jiang ni siquiera le dejaron responder y ya le habían enviado la hora y la dirección en donde se debían encontrar, a pesar que ni siquiera había confirmado su asistencia. Baitan pudo escuchar que aún estaba en contacto con esas malas personas. Sabía que algún día despertaría de ese sueño maravilloso, y cuando Jang Jun-soo recupere la memoria, él caería en un abismo donde nunca más podría salir. Continuará. Bueno amigos, nos vemos en la parte 2. Aquí te dejo la historia de Jin-hyuk, quien después de haber perdido a su pareja en un accidente, trata de revivirlo a través de cartas para que puedan estar juntos. Ya sabes, no te olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones, darle like si te gustó el video y compartirlo con tus amigos que les gusta el BL. ¡Nos vemos!